está aquí en el estudio y nos da gusto recibir a la licenciada Edurne Cárdenas. Ella es abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina. Bienvenida, Edurne. Muchísimas gracias. Qué gusto tenerte por acá. Igualmente. Oye, pues un proceso intenso el que están viviendo en este momento en tu país, un proceso que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Platícanos cómo se está viviendo y qué expectativas hay de que el Senado pueda dar este paso que ya dio la Cámara de Diputados. Mira, bueno, yo trabajo en el CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es un organismo de derechos humanos que fue fundado en el año 1979 por víctimas y familiares de víctimas de la dictadura. ¿Por qué digo esto? Digamos, el CELS también forma parte activamente de esta lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. El tema del aborto legal, seguro y gratuito en Argentina es un tema de la agenda, no solo de los derechos de las mujeres, es un tema de agenda de derechos humanos, un tema de igualdad, es un tema de justicia social, es un tema de equidad. Como vos decías, pasó en diputados y ahora empieza la dinámica en el Senado. Ayer tuvo la primer sesión de discusión y van a haber supuestamente 2 sesiones semanales hasta llegar al 8 de agosto, que ya en las redes sociales hay un hashtag que es 8A, que es el día en el que se va a votar. Entonces, ¿cómo se vive? Se vive con mucha expectativa. Una de las cosas que decimos es que en 35 años de democracia en Argentina, es la primera vez que se está discutiendo en el Poder Legislativo este tema, que es un tema central de derechos humanos, ¿no? Porque, como les decía, no solamente está en juego la salud, está en juego la vida, está en juego la igualdad, porque la situación en nuestro país, como vos bien mencionabas, en Argentina la legislación penal es una legislación federal. Entonces, lo que se decida acá va a significar un cambio y una modificación para la legislación de todo el país. Todo el país, sería automático. O sea, es diferente a lo que fue acá en la Ciudad de México. Sí, porque acá lo aprobamos efectivamente para la Ciudad de México. Ha sido un referente para todo el país, pero para toda la región. Para toda la región, inclusive para Latinoamérica, pero digamos, en México todavía hay estados donde el aborto es ilegal y es penalizado además, ¿no? Sí. Por ejemplo, con el caso de Gabriela Michetti, que ella me parece la presidenta del Senado, y ella tiene una postura sobre pues ahora sí que es negativa, ¿no? Muy radical, ella ¿no? es muy radical, en el grado de que dice que no importa que sea una violación, a ver qué hace, lo das a una adopción. Digo, ¿qué pasa con ese tipo de personajes, ¿no? Que pues prácticamente pues, la vida democrática no la vemos ahí. Mira, Gabriela Michetti no solamente es la presidenta del Senado, es la vicepresidenta de la Nación. El domingo pasado salió una entrevista en uno de los medios más importantes en La Nación, en la que dijo esto que vos estás diciendo, que es una barbaridad. En Argentina, el aborto es legal si el embarazo es producto de una violación o si el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer desde el año 1921. Desde entonces. Desde entonces. Es cierto que desde 1921 hasta esta parte, las condiciones de acceso a ese derecho han tenido muchos obstáculos, hay decisiones incluso de la Corte Suprema de la Nación para aclarar esto. Argentina fue encontrada responsable por organismos internacionales de derechos humanos por no haber cumplido con su obligación de garantizar el acceso a los abortos legales. Entonces, lo que dijo la vicepresidenta de la Nación tiene un grado de gravedad y de falta de humanidad tan grande, porque está hablando, digamos, está en contra de algo que ya es legal, ¿no? Entonces, sí, la posición de Gabriela Michetti, además, ella ha sido bastante activa en el Senado para, bueno, cómo delimitar y cómo conducir esta discusión. Es una posición que es muestra de cómo son las posiciones en contra, ¿no? Gabriela Michetti no tiene voto en el Senado porque es la presidenta del Senado. Entonces, su voto sería solamente en el caso de que hubiera un empate. Un empate es como un voto de calidad. Exactamente. Ahora, ¿qué tan dividida está la sociedad argentina sobre este tema? No sé, debe haber encuestas incluso que midan cómo están las posiciones, porque son temas que necesariamente polarizan a veces a la sociedad, ¿no? Mira, es interesante la pregunta porque me acuerdo que hace como unos 5 años hubo una encuesta de opinión
bastante extendida. Y se hizo una encuesta muy similar, la llevaron adelante otras dos organizaciones que son el CEDES y Amnistía Internacional Argentina. Y los datos de la encuesta que se hizo este año, es increíble cómo cambió, ¿no? Como la cantidad de gente a favor es mucho más. Pero además hay algo, y yo creo que eso fue muy gravitante, la cuestión de la opinión pública fue gravitante en la discusión parlamentaria, porque hubo una presencia muy masiva en las calles de mucha gente. Y mucha gente, además, desde edades muy jóvenes. Sí. Como las calles estuvieron tomadas por las jóvenes, los jóvenes, por mucha gente. El día de la vigilia, que fue una vigilia el 13 de junio, les quiero recordar que en Argentina es invierno y hace mucho frío. Pero mucho frío, porque estuve ahí, hace mucho frío. Y así resistió la gente Estuvimos toda la noche, éramos 1 millón de personas, en la ciudad de Buenos Aires solamente. Entonces, la presencia en las calles de este reclamo es un reclamo popular que hace, digamos, que hace también que la discusión parlamentaria tenga otro tono. Claro. Y tenga un grado de responsabilidad también para quienes están discutiendo en sede parlamentaria, porque la calle los está mirando, y la calle los está mirando físicamente, además. ¿Qué tanto ha influido en este cambio en la opinión pública argentina que nos mencionas el activismo de grupos como el que tú diriges, del que eres parte, y de otros organismos también feministas? Porque hemos seguido de México de cerca, también tenemos ese problema y lo hemos seguido en Argentina, el tema de la violencia contra la mujer. Hemos conocido casos dramáticos que se han vuelto paradigmáticos en esta lucha de igualdad y de no violencia contra las mujeres. ¿Qué tanto ha influido esto? Bueno, yo creo que influyó mucho. Argentina tiene una gran trayectoria del uso de la calle, ¿no? De la protesta. Sí. Cacerolazo y todos estos movimientos. Sí, pero además vos pensás, digamos, que el CELS, abuelas de Plaza de Mayo, digamos, tenemos una historia de que los movimientos sociales somos parte de las discusiones, ¿no? Y gravitamos en las discusiones. El tema del aborto en Argentina es parte de la bandera del movimiento de mujeres hace muchos años. En Argentina existe algo que es el Encuentro Nacional de Mujeres, hace más de 30 años, que es un encuentro que se hace cada año en una ciudad diferente y en el que vienen mujeres de todo el país, y es algo maravilloso, y cada encuentro termina con una marcha por las calles de la ciudad. Los últimos encuentros han visto incrementada la participación como, no sé, en un 300%, es como se desborda. Eso por un lado. Por otro lado, como ustedes, bueno, el movimiento de mujeres, pero además la agenda de derechos humanos de las mujeres es central, no solo en Argentina, sino en la región, en el mundo, en Me Too, etc. Pero en Argentina también, no sé si ustedes recuerdan, el 3 de junio, junio es evidentemente un mes clave, del año 2015, hubo una movilización casi espontánea, muy masiva en todas las ciudades del país, bajo el lema Ni una menos. Sí, la recordamos. El Ni una menos es, digamos, una consigna, era ni una menos muerta, dejen de matarnos. Entonces, el Ni una menos se ha mantenido, es una consigna que se mantiene viva, es una consigna que aglutina movimientos, pero además, desde el 2015 a esta parte, las marchas se han mantenido, pero además, por ejemplo, el movimiento de mujeres le hizo el primer paro general al gobierno de Macri. El primer paro general fue el paro de las mujeres, que fue una marcha pero muy masiva. Y de hecho, el 8 de marzo de este año también fue, no sé si ustedes recuerdan esa foto, que es una foto aérea con un dron de una marea verde. Sí. El verde es el color que eligió la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es un movimiento transversal, que es quien escribió los proyectos de ley. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo ha influido todo? Influyó, digamos, el reclamo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, con la consigna de la campaña nacional por el derecho al aborto, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, es parte de Ni una menos, porque entendemos que el aborto ilegal y la clandestinidad del aborto. ¿Tienen datos de cuántos abortos clandestinos se llevan a cabo? Sí. Bueno, como es una práctica clandestina, los datos, no hay datos oficiales por la clandestinidad.
Pero además, digamos, por el sistema de salud en Argentina, primero, las cuestiones de salud dependen de cada una de las provincias, de cada uno de nuestros estados. Entonces, eso es un tema. Pero además, como es una práctica clandestina, no hay datos oficiales, pero las estimaciones dicen que hay entre 350.000 y 500.000 abortos al año en Argentina. En decesos, supongo. Que generan decesos, pero además es una práctica, voy a repetir, esto es una práctica clandestina que lo que hace, que es una práctica de salud, que empuja a las mujeres a la clandestinidad, a la cárcel o a la muerte. Solo a las mujeres, a las niñas y a las personas trans con capacidad de gestar. Claro. Entonces, es una cuestión de violencia de género. Violencia de género y de por salud, supuesto que también. sí. Bueno, pues, ¿cómo están las fuerzas en el Senado? Ahí los partidos que están defendiendo esta causa, los que se oponen, ¿cómo están la correlación de fuerzas? Esto es como un ejercicio que estamos como cada día contando los votos. Pero es curioso porque, por ejemplo, hay algunas fuerzas que ya manifestaron que van a votar a favor. Por ejemplo, el partido de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que van a votar todos a favor. Y están muy parejos los números. Entonces, por ejemplo, hay partidos, como pasó en diputados, que están divididos. No hay ningún mandato de ningún partido. El tema también ha cobrado tanta centralidad en la discusión política y pública en Argentina que no hay ningún mandato de partido que diga hay que votar en contra, ¿no? Hasta ahora hay como libertad de pensamiento para las y los senadores. Es cierto que la Cámara de Senadores, yo no sé cómo es en México, la Cámara de Senadores históricamente en Argentina es más conservadora. Sí, también acá. Bueno, pues vamos a estar muy atentos a esta lucha que se está dando en Argentina, vamos a estarla siguiendo y por supuesto apoyando también desde acá como un tema de derechos humanos, como bien lo plantea Edurne Cárdenas. Te agradecemos mucho haber venido aquí al estudio, habernos compartido esto y estaremos atentos y siguiendo. Ya el día que lo prueben, el 8 de agosto, te estaremos buscando hasta Buenos Aires. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Edurne Cárdenas es abogada del Centro de Estudios Sociales y Legales de Argentina.